Escucharon al presidente de los Estados Unidos hace instantes. Aquí está el hombre que será quien dirija lo que ocurra en el Senado de los Estados Unidos. Algunos le llaman al Senado el club más exclusivo del mundo. Su titular será el senador republicano Mitch McConnell. El Senado en los últimos años básicamente no hacía nada, ni siquiera votábamos. Lo primero que necesito hacer es que el Senado vuelva a la normalidad, lo cual significa trabajar más. No creo que nadie se acuerde de haber votado un viernes, pero vamos a funcionar. Este estancamiento y esta disfunción se pueden acabar. Pueden eliminarse con un Senado que trabaje de verdad. Necesitamos abrazar la revolución energética que hay en este país, promoverla. Es altamente provechosa para Estados Unidos no solo en el área de la independencia energética, sino también del empleo. Es decir, las cifras de empleo vinculadas con el oleoducto Keystone son asombrosas. El presidente ha indicado que le interesa hacer una reforma tributaria. Todos sabemos que tener el impuesto corporativo más alto del mundo industrializado es un exportador de empleos. Muy bien, les presento a nuestros invitados. Vamos a analizar el impacto de lo que ocurrió en esta jornada de elecciones. Un hombre que ya prácticamente no necesita presentación, un formidable analista de lo que es el mundo de la política, visto desde el lado demócrata, el señor Alfredo Durán. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo por aquí. El señor César Grajales, activista comunitario del Grupo Libre. Estamos hablando del sector conservador en este caso. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Le digo bienvenido al señor José Parra, también pensador del lado demócrata. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un gusto, gracias. Y lo mismo, ayer tuvimos la oportunidad de conversar bastante con el señor Raúl Mascanosa, analista conservador. Un gusto decirle bienvenido. Un placer. Estos son los datos que tenemos hasta este momento. Veamos la conformación ahora de lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Había 36 bancas en disputa. 36. Y la ventaja que obtuvieron los republicanos, que tenían 45 en total. Les recuerdo que el Senado tiene 100 integrantes y ya está confirmado que tienen 52. Se quedaron con 45 los demócratas, que arrancaron con 53 más 2 independientes. Lo concreto es que se necesitaba 51 para la mayoría, 52 por supuesto es más que eso, y hay 3 estados donde todavía no se tomaron las decisiones y alguno de ellos puede transformarse también en republicano. Esta es la Cámara de Representantes. Aquí estaban en disputa todas las bancas, 435. Esta es la nueva integración con 13 que todavía no se han definido. 243 republicanos, 179 demócratas. Se transforma en la mayoría más amplia desde que el presidente se llamaba Truman, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me dice de él? ¿Lo sorprendió el volumen de lo que muchos definen como este tsunami? Definitivamente, o sea, yo creo que se esperaba que iba a haber una victoria republicana, pero no creo que se esperaba lo que ha sido, como tú mencionaste, una ola pues a nivel nacional. Yo creo que de esos 52 puestos le vas a poder agregar por lo menos 2 más, Alaska y Luisiana, que definitivamente yo creo que van a caer en el campo republicano, lo cual le va a dar un margen de 54 en el Senado. Y mucha gente dice que no, que esto no es una rechaza de la política del presidente. Yo creo que definitivamente el pueblo norteamericano ha dicho que quizás no es una rechaza por completo, pero definitivamente que no le gustan la dirección del país y no le gustan el liderazgo que están viendo de la Casa Blanca y quizás de todo Washington, pero particularmente de la Casa Blanca. Cuando he conversado previamente con él, el señor Parra tenía la tarea de acompañar al que hasta hoy sigue siendo titular del Senado de los Estados Unidos, el senador por el estado de Nevada, el señor Reid. Como están las cosas hoy, dicen que hubo una conversación que me imagino no debe haber sido muy cálida porque no se llevan nada bien el señor Reid y el señor McConnell, pero ¿por qué esta derrota tan grande para los demócratas? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, primero que todo, el mapa político era un mapa adverso, como acaba de mencionar el señor Mascanosa. La gran mayoría de estas contiendas se libraron en estados republicanos, estados que el presidente perdió en el 2012. Y eso ya apuntaba a que iba a ser un camino cuesta arriba para el Partido Demócrata. Segundo, estamos en el 6º año de un mandato de 2 periodos de un presidente donde tradicionalmente se pierden escaños.
Ronald Reagan también perdió escaños en ese momento. Entonces, esa combinación de factores. Y finalmente, yo creo, todavía las cifras continúan saliendo, ¿no? Pero vamos a ver cuán alto fue el nivel de abstencionismo, que yo creo que también impactó bastante esta elección. Pero su lectura parece casi como optimista desde el lado demócrata, cuando el hecho es que ha habido un golpe muy fuerte No es optimista, y yo creo de que sí debe haber una reevaluación de qué se pudo haber hecho mejor, qué cosas no se hicieron. Pero de entrada estábamos enfrentando un mapa bastante complicado, como el que le tocará a los republicanos en el 2016, cuando tendrán 24 escaños que defender. ¿Qué mensaje envía esto, César? Bueno, definitivamente queda claro que las políticas de la actual administración no están contentas nuestra población, Estados Unidos, con esto. Específicamente la comunidad hispana se ha visto dolida porque esperando una reforma migratoria que suceda y promesas que no han sido cumplidas, aunque algunas de las sillas que se estaban disputando en el Senado, en realidad el voto hispano era muy pequeño, entonces no era no es mucha la diferencia que sucede. Sin embargo, sí se nota que el hispano se siente lastimado por estas políticas que no lo han beneficiado. Don Alfredo, su lectura de este resultado. Bueno, yo estoy de acuerdo con el caballero. El mapa electoral favorecía mucho al Partido Republicano. Yo no tenía duda de que el Partido Republicano iba a ganar escaños en esta elección. La verdad que me sorprendió un poco el volumen tan grande de escaños que obtuvo. La sorpresa no es que hayan ganado, sino que hayan ganado tanto, porque tradicionalmente en las elecciones de medio término, el partido que está en la Casa Blanca pierde escaños. Pero la realidad del caso es que Obama va a poder gobernar y terminar su término con todo lo que ha prometido durante su campaña. Lo único que le falta es la reforma migratoria, y esa la va a poder pasar. Si no la puede pasar con la ayuda del Congreso, aunque hoy Mitch McConnell se comprometió a que iba a ayudar a pasar la reforma migratoria, la puede pasar con diferentes decretos ejecutivos, que todavía en el Congreso no hay suficientes votos para sobreponerse a un veto o vetar una ley de las direcciones ejecutivas del presidente. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente Obama, de lo que puede ser una reunión súper interesante. Nos encantaría estar colados por ahí en algún rinconcito cuando este viernes se reúna con el nuevo titular del Senado. You know, actually, I would enjoy having some Kentucky bourbon with Mitch McConnell. I don't know what his preferred drink is, but you know, my interactions with Mitch McConnell, he has always been very straightforward with me. To his credit, he has never made a promise that he couldn't deliver, and you know, he knows the legislative process well. He obviously knows his caucus well. You know, he's always given me, I think, realistic assessments of what he can get through his caucus and what he can't. And so I think we can have a productive relationship. Por cierto, ahí aprecian el tono conciliador que el señor McConnell también tuvo hoy en las conversaciones que sostuvo con los medios de comunicación, aunque sobre la reforma migratoria, cuando le plantearon qué pasaría si el presidente de los Estados Unidos utilizara un decreto, como le decimos en general a las llamadas aquí órdenes ejecutivas, para establecer política migratoria. Y esto es lo que contestó. Si el presidente elige hacer muchas cosas en el tema de la inmigración unilateralmente, sería un gran error. Es un tema que la mayoría de nuestros miembros quieren discutir legislativamente. Sería como poner un paño rojo delante de un toro, como decir, si ustedes no hacen lo que yo quiero, voy a hacerlo por mi propia cuenta. Raúl, liquida la posibilidad de conversar de distintos temas, que haya un decreto sobre migración. Mira, a mí me parece, ya yo me he dado por vencido que el presidente Obama no aprende las lecciones, o sea, y es una persona, yo no entiendo, o sea, hay un dicho de los americanos que es,
insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. O sea, ¿lo va a traducir? Sí, traducir. La locura es hacer lo mismo muchas veces y esperar cada vez un resultado diferente. Y en este caso se ha dado cuenta que enfrentarse con los republicanos no le ha tenido buenos resultados ni para él, ni para su partido, ni para el país. Entonces, si va a seguir tratando de gobernar este país a base de decretos, se va a encontrar con los mismos problemas de siempre. Y señores, los fundadores de este país nunca se imaginaron que este era un país que se iba a gobernar a través de decretos presidenciales. El Congreso tiene el derecho de establecer las políticas. El presidente sí puede dar sus ideas, pero al final del día el que impone las leyes y el que cambia las leyes es el Congreso, no el presidente dando un decreto para que después el Congreso lo cambie. José trabajó mucho tiempo en circunstancias en las que le hice esta pregunta en numerosas ocasiones y la oficina del senador Reid, como me consta en otras administraciones, oficinas de senadores republicanos, se estrellaban contra la realidad de quien fuera oposición frenaba la marcha de una reforma migratoria. Y al mismo tiempo vemos al presidente Obama hablar de esto, lo habló el presidente Bush antes, desde la época de Ronald Reagan no hay una reforma migratoria en Estados Unidos, pero ¿de acuerdo o discrepando con que si el presidente emite un decreto sobre esto es como la bomba nuclear en el Capitolio? O sea, hablar de que no van a cooperar con el presidente no es nada nuevo, ha sido un patrón de obstrucción que ha habido en los últimos 6 años. La reforma migratoria es un ejemplo muy claro. Por lo menos del lado de la Cámara, en el Senado se logró aprobar una reforma migratoria bipartidista con ayuda de ambos lados. Sin embargo, en la Cámara no se hizo nada. Las únicas votaciones que hubo en la Cámara en términos migratorios fueron para deportar a los Dreamers. 4 medidas propuestas por el representante Steve King de Iowa. De ahí, nada más. Entonces, que Mitch McConnell diga que si el presidente toma este tipo de acción, bueno, si el Congreso se mueve rápido con una reforma que llevamos esperando año y medio que los republicanos comiencen a andar, pues no hay necesidad de que el presidente tome un tipo de acción de este tipo, ¿no? César, cambio de tema para hablar de lo que fue el tema número 1 en las encuestas al salir de votar. La gente dijo, la economía es lo que más me preocupa. El tema migratorio estaba número 3. Correcto. Segundo estaba la asistencia médica, ¿no? El seguro de salud. En la economía, sí ha bajado el desempleo. La queja es que muchos empleos que se han creado pagan menos que los que había antes. Y también hay mucha gente que se ha retirado del mercado laboral porque no consigue. Ese es uno de los puntos, pero ahora hay republicanos en el Senado al mando, ya los había en la Cámara. ¿Qué puede cambiar para don Juan, para doña María, que no les interesa hablar de órdenes ejecutivas, que lo que quieren saber es si les va a ir mejor en el día a día? Pues nosotros esperamos, en la Iniciativa Libre, nuestra organización siempre nos hemos enfocado en pedirle a la gente que vote por esos líderes que traen oportunidades de libertad económica. Definitivamente esperemos que este nuevo Congreso y este nuevo Senado ayude a reducir impuestos, regulaciones en diferentes estados, diferentes ciudades y diferentes condados, para que la gente, Pedro, Juan, María, puedan abrir sus negocios con más facilidad. Nosotros creemos que un gobierno limitado es un gobierno mucho más efectivo para nuestra sociedad, así que esperemos que con este nuevo Congreso, este nuevo Senado, pues sea así. Suena bien, ¿es realista eso, Alfredo? Mira, lo que es la realidad es que la economía está en muy buena situación. El único problema que existe en la economía ahora, y eso es porque hay una transición en el campo laboral, y es que hay el desempleo que no ha bajado lo suficiente, aunque ahora está bastante bajo en comparación con lo que estaba atrás. Y segundo es el pago de esos empleos. Y la realidad es porque nos estamos convirtiendo, ahora estamos en medio de una revolución tecnológica. Las personas que antes tú ponías una factoría y necesitabas para armar un carro, necesitabas 40 personas, ahora para armar un carro necesitas un robot. Y necesitas un robot y un tipo que sepa manejar el robot. Entonces hay que aprender a la nueva tecnología para poder entrar en el mercado de empleo del siglo XXI. Y ese es el problema que estamos. Estamos en una transición, igual que hubo la transición de la época de la agricultura a la época de la industrial, y ahora estamos a un cambio que es el siglo de la tecnología. Y hay que aprender de nuevo cómo va a ser el mercado que va a funcionar en este siglo de la tecnología, el mercado de empleos.
Redondeo el tema para entrar en un capítulo de lo importante de los símbolos. Hay una señora que se llama Joni Ernst, que vive en Iowa y que hace aproximadamente 6 meses era casi un fantasma. No existía en términos de las posibilidades de competir por un cargo en el Senado de los Estados Unidos. La señora Ernst entonces hizo un anuncio memorable que cambió drásticamente la situación. Para quien se pueda confundir con lo que significa el uso de algunas expresiones en inglés, los americanos en la política pork le dicen a lo que es gasto innecesario, a lo que es gasto superfluo o a lo que es gasto destinado a ayudar a alguien o a alguna organización, pero que en realidad no beneficia a toda la comunidad. Cualquier duda, después les explico más. Este es el anuncio. I'm Joni Ernst. I grew up castrating hogs on an Iowa farm. So when I get to Washington, I'll know how to cut pork. Ahí les queda lo que se transformó. Fíjense lo que es el poder de las imágenes y de una frase bien colocada. Es extraordinario porque pasó de no existir a transformarse en una rival importante. Y, damas y caballeros, la señora Joni Ernst ayer ganó en el estado de Iowa y se transforma en la primera senadora o representante en la historia de ese estado en el Congreso de los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de conocerla a ella personalmente en Los Ángeles este año y de hablar un buen rato con ella. Y esta campaña definitivamente es muy efectiva. Sin embargo, también el mensaje que trae Joni es que es un mensaje de mejora en el Senado, de reducción más igual de impuestos y todo eso. Y creo que eso resonó en todo su electorado. Una para terminar con una opinión demócrata, una opinión republicana. Hay miles y miles y miles de millones de dólares de empresas estadounidenses en el extranjero. Dicen que una posibilidad para que eso se repatrie, se traiga aquí, es bajar los impuestos para que ese dinero llegue acá y se pueda utilizar para crear empleos. Hay quienes dicen que no es apropiado hacerlo porque beneficia injustamente a empresas que han estado especulando con el tema. ¿Quién quiere de ustedes dos darme su opinión? Una breve y después con el señor Durán, pero en este momento hay una cantidad de leyes dentro del Código Tributario que le permiten a las empresas exportar trabajos y recibir recortes y deducciones de sus impuestos por exportar trabajo y sacarlo de los Estados Unidos o sacar capital, o sea, maquinaria o este tipo de cosas. Y ese es el tipo de cosas que hay que arreglar, acabar con ese tipo de exenciones y de lagunas fiscales que permiten una huida de trabajos del país. Veo si me da el tiempo para que haya dos, pero Raúl, para una opinión republicana. Mira, yo creo que hay muchas oportunidades extraordinarias en este país. En el sector de energía es un área en lo cual los republicanos y los demócratas se pueden unir para realmente crear aún más empleo en este país de una manera muy fácil. El famoso oleoducto el XL Pipeline, que puede crear miles de trabajos. El Keystone. El Keystone Pipeline. Puede crear miles de empleos. Que es un oleoducto que vendría de Canadá hasta el Golfo de México. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este país para realmente echar para adelante la economía. No lo está diciendo Raúl más. Si tú ves el New York Times hoy, habló muy claramente que una de las razones principales por lo cual el presidente le dieron esta paliza es porque la gente no siente en su bolsillo que la economía se está recuperando. Olvídate de lo que te dice la bolsa, olvídate de las cifras de desempleo. Si tú no lo sientes en tu bolsillo, en la clase media, esto fue algo desastroso para los demócratas porque no tuvieron ese sentimiento positivo de las cosas estaban mejorando, sino que estaban empeorando. Segundos me quedan, pero le pido una esperanza del lado demócrata, una esperanza del lado republicano, una esperanza en términos de lo que se avecina, que sería lo mejor para el país. Mira, yo al escuchar hoy a Mitch McConnell y al escuchar al presidente Obama, estoy muy optimista porque vi que estos dos señores que son realmente los que van a gobernar este país están dispuestos a trabajar juntos para mejorar la situación de la nación y la situación de la economía. Pienso igual, espero que los dos partidos se unan para que trabajen por lo mejor en por la sociedad. Señores, un gusto. Gracias. Un placer. Muy amable. Vamos a un paréntesis al regresar, mano a mano aquí con un caballero que desde anoche agregó un título a su nombre. Congresista electo, el señor Carlos Curbelo por el Partido Republicano en el Distrito 26. Ya volvemos.